Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 8 de marzo del 2022. Hoy 8 de marzo, que se conmemora un día bastante especial, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces es tiempo para todos de reflexión sobre nuestras actitudes hacia las mujeres, la forma en que el mundo en general pone ciertas trabas en algunos casos, existe violencia todavía, y tratar de hacer todo lo posible para que no existan este tipo de distinciones entre hombres y mujeres. Todos somos iguales, todos deberíamos tener los mismos derechos y por ende también deberíamos de apoyar a todas las mujeres que se manifiestan en pro de estos derechos. Eh, pues bueno, esperemos sea un día muy bueno para todos, para todas. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de negociación. En días pasados hemos estado platicando sobre la negociación integradora. El viernes platicamos un poquito sobre el proceso precisamente de negociación integradora y antes en las exposiciones obviamente ya se había tratado también. Sobre la negociación distributiva, incluso algunas partes también las enfocábamos hacia este proceso, hacia este flujo, las partes que lo integran. Sin embargo, como ya se los había comentado previamente, nosotros no tenemos la posibilidad de saber previo a una negociación, o al menos no en la mayoría, de qué tipo va a ser. Entonces, a pesar de que conozcamos cuál es el proceso de negociación integradora o el proceso de negociación distributiva, pues no sabemos en qué momento iniciarlo como tal. Lo que sí sabemos es cómo se va a desarrollar desde una perspectiva genérica. Es decir, cualquier negociación implica la realización de ciertas actividades o la generación de ciertos eh, ambientes que posibiliten la creación de acuerdos o la negociación como tal. A eso es a lo que denominamos como el proceso de negociación. Y existen diferentes versiones o diferentes visiones, mejor dicho, de lo que es el proceso de negociación. En algunos casos lo abordan desde diferentes pasos, un proceso larguísimo. En otros contextos, otros autores u otros especialistas en el tema nos hablan de que el proceso de negociación cambia dependiendo de cada contexto y de cada persona, y que a veces puede empezar con una u otra. Sin embargo, a mí me gusta tratar este proceso desde dos perspectivas muy específicas. Desde un proceso que implica tres partes, así como la metodología de sistemas o el estilo de proceso de sistemas, donde hay una entrada, un proceso y una salida. Y también me gusta verlo desde la perspectiva de un flujo, así como fluye la información, así como fluye eh, el dinero, fluye un río, un caudal, también desde esa perspectiva. Entonces vamos a ver ambas opciones, ambas perspectivas. Ustedes podrán quedarse con las que más les gusta para la parte práctica. Sin embargo, es interesante verlo desde ambas. El proceso de negociación implica, en la mayoría de los casos, tres partes. Una parte que se enfoca meramente en la planificación, que es la palabra correcta para la planeación. Y en esta primera etapa se detectan aquellos elementos necesarios para que se pueda generar una buena negociación. Todos aquellos aspectos previos a la negociación como tal. La negociación como tal se da en la parte 2, en la parte que denominamos desarrollo. En este desarrollo es donde ahora sí empezamos a plantear todos aquellos esfuerzos que ya planificamos previamente. Y esos esfuerzos van a llevar a un fruto que se van a concluir en la etapa de cierre. Esas son las tres etapas generales del proceso de negociación. La planificación de la negociación, el desarrollo de la negociación y el cierre de la negociación. No importa si estás en una negociación distributiva o una negociación integradora o una negociación evitativa, una negociación acomodativa, una combinada. Da igual. Son estas tres etapas. ¿Ok?
Vamos a verlas por separado para que se entienda un poquito mejor. Primero, la etapa de planificación. ¿Qué es lo que se hace en la etapa de planificación? En esta primera etapa, lo que se busca, como les decía hace un rato, es establecer ciertas pautas, ciertos criterios y cierto contexto que nos permita entender mejor cómo se va a llevar a cabo todo el proceso de intercambio de ideas, de flujo de información, de negociación como tal. Lo primero que debemos tomar en cuenta es definir con claridad mis necesidades y mis intereses. Entender con claridad qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que necesito y por qué lo quiero o lo necesito. ¿Cuál es la necesidad primordial que yo debo tratar de satisfacer gracias a esta negociación? Si yo puedo identificar esa necesidad claramente, va a ser mucho más sencillo llegar a acuerdos. Lo veíamos ayer, por ejemplo, cuando les mostraba este método de el árbol de problemas. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras necesidades o nuestros intereses. En este caso, esa necesidad sería el problema central, la parte del tronco del árbol. Entonces, si definimos esa necesidad de forma clara y específica desde un inicio, lo demás va a fluir o tendría que fluir de una manera más eficiente. Para empezar, si yo tengo bien claro qué necesito, entonces puedo establecer de manera muy fácil mis objetivos. ¿Ok? Si lo que yo necesito es continuar con mi producción, pues entonces debo resolver cómo continuar con mi producción. Tal vez para continuar yo requiero de 28 piezas de tal grosor, de tal longitud, eh, de tal material. Y entonces mi objetivo va a ser conseguir esas 28 piezas de esa longitud, de ese grosor y de ese material con distintos proveedores. Gracias a mis necesidades, yo establezco mis objetivos. Y derivado de mis intereses, veo cuáles van a ser más importantes que otros en mis objetivos. Tal vez yo necesito 28 piezas, pero con 24 podría estar bien. Con eso puedo resolver el problema por ahora y puedo conseguir las otras 4 que me hicieron falta dentro de 1 o 2 meses, porque son piezas quizá no tan importantes o que allí tengo reserva. Entonces, puedo asignar también prioridades a mis necesidades, intereses y objetivos. En la planificación también se establece un presupuesto. Y estamos hablando de presupuestos en diferentes sentidos. Número uno, el sentido obvio que tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto dinero puedo gastar en esta negociación? Si es que vamos a hablar de dinero. Pero también tiene que ver con todos aquellos aspectos que se involucran en la mezcla de negociación. Hay que presuponer lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que seguramente la otra parte me va a pedir que de esas 28 piezas yo vaya a recogerlas porque ellos no tienen entrega a domicilio. Ok, pues entonces hay que preparar un mecanismo para poder ir allá. Un camión, un repartidor, tener una negociación con una persona que se encargue de hacer fletes, no sé. La idea es presuponer, tener bien previsto, perdón, o previsorizado qué es lo que podría llegar a ocurrir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de lo que veíamos desde el principio de la materia sobre los escenarios? Pues bueno, este presupuesto se refiere a eso, a los escenarios. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? E incluso, ¿qué es lo peor que pudiera llegar a pasar? Estar preparado para eso. Y de forma muy similar al presupuesto, tenemos después las restricciones. ¿Hasta qué punto puedo llegar dentro de esta negociación? ¿Qué cosas puedo llegar a obtener y cuáles son mis límites como tal?
O hablando en términos de negociación, ¿cuáles serían mis puntos de resistencia dentro de la negociación? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo aceptar? ¿Cuánto es lo máximo que puedo ofrecer? ¿Qué características son las más importantes que no puedo dejar pasar? ¿Qué calidad es la mínima que yo puedo aprobar? Todos esos elementos son importantes tenerlos preestablecidos, de manera que cuando se llegue a la negociación no tenga que detenerla para llamar a preguntarle a mi jefe, oiga jefe, lo que pasa es que me están ofreciendo esto y no sé si está bien o está mal. No, desde antes tú debiste de haberlo establecido. Obviamente hay algunos casos donde se generan ofertas que tal vez no alcanzaste a previsualizar y allí sí, pues ni modo, no hay de otra. Tenemos que buscar en ese momento, pero idealmente tendría que hacerse con anticipación. Posteriormente tenemos la MAPAN, la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Saber cuál es mi MAPAN. Si no se hace la negociación con esta persona o con esta empresa, pues entonces, ¿qué otras opciones tengo? ¿Y cuál sería mi mejor opción fuera de esta que estamos negociando? Hay que entender también, y esto es sumamente importante, hay que entender a la otra parte. Entender quiénes son, qué desean, qué necesitan, qué buscan, cuáles son sus motivaciones, cómo les puedo ayudar a ser mejor, cómo ellos me ayudan a mí a ser mejor, etcétera. Toda la información que yo pueda entender sobre la contraparte es esencial, pero además sobre el contexto. Y el contexto tiene que ver con todas aquellas situaciones que intervienen en la negociación y que pudieran llegar a impactar. No es lo mismo negociar, por ejemplo, con una empresa que se dedica a la comercialización de petróleo, digamos, en 2022, el día de hoy, después de la guerra que se desató en Europa y todo lo que impacta en el precio del petróleo, principalmente el petróleo ruso, y cómo se incrementó el precio, el valor, y después bajó y está fluctuando mucho, que haberlo hecho hace 5 años, donde estaba un poquito más estabilizado todo en temas de petróleo. No es lo mismo, igual, negociar con mi proveedor de limones el día de hoy, donde el contexto nos muestra que es un producto sumamente caro, a haberlo hecho hace 3 años. Actualmente el limón está como en 90 pesos el kilo y hace 3 años estaba en 22. Estamos hablando entonces de que ese contexto importa, ese contexto es muy relevante y hay que comprenderlo para cuando estamos generando nuestra negociación. Les voy a poner una analogía para que más o menos se entienda un poquito mejor esta parte de contexto. Hace poco estaba viendo un programa de televisión. Me gusta mucho ver realities de comida, de cocina. Y en este caso estaba viendo un programa que se llama MasterChef. MasterChef en su versión latinos se llama. Una versión de MasterChef que, bueno, se hace en Estados Unidos, pero con gente mexicana y de Latinoamérica. En el último episodio que estaba viendo, uno de los retos consistía en que los participantes, los concursantes, para los que no conozcan MasterChef, es un programa de cocina, o un reality show de cocina, en el cual muchos participantes son cocineros amateurs y tratan de crear platillos de MasterChef de buen nivel. Entonces, el reto en ese episodio consistía en que debían crear un menú para un avión. Cada participante debía crear un menú para un avión. Y había algunos participantes que se les asignó un menú para clase turista, clase económica, digamos, y otros participantes que se les asignó un menú para clase ejecutivo, para primera clase. ¿Ok?
Entonces, pues los cocineros van a buscar sus ingredientes, los toman y empiezan a hacer sus preparaciones. De pronto, ya cuando terminan, una de las personas, una de las participantes, crea o su menú incluía una pierna de pollo frita, incluía también, no recuerdo exactamente, pero para el caso va a ser lo mismo. Incluía una sopa, incluía también, no sé, vamos a decir, un plato de pozole. ¿Ok? No fue exactamente eso, pero para el punto es más o menos igual. Y pues los chefs lo prueban y está súper rico todo. El pozole está bien rico, la sopa que acompañaba fuera del pozole también, la pieza de pollo frito excelente, por allí incluyó un postre, incluyó fruta y tal. Todo súper rico. Sin embargo, el reto era hacer comida para un avión. ¿Creen ustedes que será fácil comer pozole en un avión? Para empezar, vamos a considerar, por ejemplo, que un avión se trata de un lugar cerrado, completamente cerrado. Y el pozole tiene un olor bastante característico, huele rico para nuestro olfato, como mexicanos quizá, pero para gente de otros países o de otros lugares que van en el mismo vuelo que nosotros, pues tal vez no sea el olor más agradable. Entonces, primer punto. Segundo, vamos en un avión. Un avión que esté en constante movimiento en muchas ocasiones o que puede llegar a haber turbulencias incluso. Entonces, ¿será conveniente tener un plato con sopa o un plato de pozole dentro de ese avión? Pues está complicado. Aunado a eso, se acompañaba con una pieza de pollo que era una pierna de pollo, con todo y hueso. Lo cual tampoco es lo más conveniente porque en un avión, pues no es como que puedas mancharte o agarrar la pieza con la mano fácilmente porque pues no tienes a tu disposición métodos de limpieza efectivos al momento. No es como si estuvieras en tu casa y pues te manchas todas las manos y te vas a lavar inmediatamente. O en un restaurante igual. No tienes servilletas de sobra, no tienes eso, todo está limitado. Además de que, pues bueno, el hueso como tal genera basura, que es más peso para el avión. Eso implica también incluso una posible arma que se podría utilizar y muchas situaciones. Entonces, a pesar de que el plato como tal, el menú como tal que creó este participante estaba rico, no tenía absolutamente nada que ver con el contexto en el cual se creó. ¿Ok? Entonces, no servía de nada que estuviera rico, no servía de nada que tuviera el punto exacto de sal, no servía de nada que fuera un plato muy bonito, no servía de nada que los ingredientes fueran excelentes, no servía de nada que la preparación fuera muy buena, porque no se observó el contexto. Y en ocasiones nos sucede eso. Preparamos una negociación muy bien. Establecimos necesidades de forma súper clara y objetivos súper claros también. Utilizamos incluso esta regla de los objetivos SMART, objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un marco temporal. Tenemos presupuesto en cuanto a dinero que se puede llegar incluso a ampliar, es flexible, y presupuesto sobre cada elemento de la mezcla. Tenemos bien claras nuestras restricciones, nuestros puntos de resistencia y sabemos cuál va a ser la alternativa si esto no funciona. Sabemos quién es nuestra contraparte. Pero a veces, por no entender el contexto en el cual se está negociando, todo se cae. Y tal vez ese contexto incluía el ver dónde va a ser la negociación, qué es lo que sigue, agenda y el ambiente. Ese contexto puede incluir entonces desde factores que pueden llegar a impactar a la empresa, como temas económicos, temas políticos y demás, pero también puede ser
la propia agenda y el ambiente en el que se crea la negociación. La agenda es muy sencillo. Tiene que ver con definir dónde va a ser la negociación y cuándo va a ser la negociación. ¿Ok? A eso se refiere la agenda. ¿Dónde y cuándo? Vamos a agendar la negociación para el próximo jueves 10 de marzo a las 11 de la mañana. Ya tenemos el cuándo, ahora el dónde. Y vamos a hacerlo en nuestras oficinas. Ya tenemos el dónde. O puede ser el próximo lunes a las 7 de la tarde en sus oficinas. O podemos buscar un lugar neutral. No sé, mañana 9 de marzo a las 3 de la tarde en el restaurante Don Jorge. ¿Me explico? La agenda tiene que ver con el lugar y tiene que ver con el horario y la fecha. Pero además tiene que ver con el ambiente. Y esto sí implica una parte de contexto también. Ese ambiente se refiere a ese lugar, qué elementos tiene y qué cosas puedo o tengo que previsualizar para evitar errores. Si yo voy a una comida de negocios, a un restaurante, por ejemplo, pues bueno, hay diferentes tipos de restaurantes y habrá algunos que son muy elegantes y otros que son más sencillos. Puede ser que hagamos una cita de negocios, una reunión preparatoria en un Starbucks. Y un Starbucks no es un lugar formal, es un lugar bastante casual. Entonces, no es necesario que vayamos de traje a un Starbucks, pero tampoco deberíamos de ir en short, porque hay que entender el contexto. A pesar de que estamos en un ambiente relajado, vamos a una reunión de negocios. Entonces, hay que identificar esos dos puntos. La agenda y el ambiente en muchas ocasiones son parte de ese contexto que no alcanzamos a apreciar del todo y por ende nos puede hacer caer de la negociación. Me ha pasado en muchos sentidos. En ocasiones me ha ocurrido que llego a una negociación pensando que es algo mucho más casual y cuando llego todas las personas que están para esa negociación van súper formales. Me ha tocado también que me invitan a una reunión eh, y yo estoy pensando que va a ser algo muy formal y me voy en traje y de repente veo que todos están bastante más casuales. Entonces, en ocasiones es complicado saber, pero siempre es mejor preguntar. Si tenemos la posibilidad de preguntar, pues es mucho mejor, pero sobre todo de entender el contexto. Esas situaciones que les comento me pasaron hace, no sé, 8 años más o menos, 6 años. Y desde ahí uno entiende claramente. No, no está padre estar underdress o vestido, digamos, no lo suficientemente bien para la ocasión, pero también se siente mal vestirse demasiado bien para la ocasión. Entonces hay que tratar de encontrar ese punto. Y así como me pasó a mí, también me ha tocado estar en reuniones donde era formal y de repente veo que llega alguien, alguno de los integrantes de esa reunión, súper informal. O al revés, que era un poquito más casual y llega alguien súper formal. Y pues bueno, sé cómo se siente de ambos lados y la idea es tratar de entender lo mejor posible. En cualquier caso, esa es la parte, digamos, más X de la negociación. Tiene que ver con, pues, cómo te ves y demás. Y si la otra parte le interesa más cómo te ves que lo que estás diciendo, pues tal vez no sea la mejor negociación de todas formas. Entonces hay que enfocarnos mucho más en todos los demás aspectos. Obviamente, la fecha tiene que ver e impacta mucho. Y vamos a detenernos un poquito aquí. Esa agenda de la cual hablábamos nos podría ayudar en muchos sentidos. Podríamos establecer una reunión por las mañanas, por las tardes o por las noches. Podríamos generar una reunión un lunes,
un jueves, incluso un sábado o un domingo. Podríamos crear una reunión en marzo, en julio o en diciembre. Y todos estos elementos pueden llegar a impactar de forma positiva o negativa a la reunión. ¿Qué pasa, por ejemplo? Piensen ustedes que yo quiero hacer una reunión que termine rápido. ¿Qué día de la semana y en qué horario será mejor para poder concluir rápido con esa reunión? ¿Qué se les ocurre? Tenemos a nuestra disposición cualquier día de la semana, de lunes a viernes, y podemos elegir cualquier horario entre 8 de la mañana y 8 de la noche. ¿Qué horario, qué día consideran que sería mejor para que la reunión termine rápido? ¿Cuál consideran un mejor horario para que una reunión termine rápido? ¿Podría ser un martes a las 3 de la tarde? ¿Podría ser un jueves a las 7 de la mañana? ¿En qué horario creen que termine más rápido una reunión? Yo creo que en un viernes, profe, Un viernes. ¿Por qué un viernes, Giselle? porque como es el último día de trabajo, pues las personas buscan ya irse a su casa a descansar, entonces a lo mejor y poco antes de la hora de salida, en viernes, pues apresuraría la reunión. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esa es la idea, entender ese ambiente, entender ese contexto. Normalmente estaremos negociando con empresas que tienen horarios de esta manera, horarios de oficina. Y probablemente los viernes incluso es un viernes casual, van en jeans, van en playera, y a veces los viernes incluso salen temprano, de que si normalmente salen a las 6 de la tarde, los viernes salen a las 4. Entonces, pues estaría bien hacer esa reunión tal vez el viernes a las 5 de la tarde. Está fuera de la hora de oficina quizá, de los viernes usualmente, pero está dentro del horario que se supone que deberían de cubrir, porque ellos se supone que están hasta las 6. Entonces, si la persona con la que íbamos se quería ir desde las 4, pero ahora se tiene que quedar a las 5 y a ver hasta qué hora, pues lo más probable es que se trate de ir temprano. Aquí el detalle es si nosotros queremos terminar rápido nuestra reunión. Si queremos que termine rápido, ese quizás sería el mejor objetivo. Pero también hay que tomar en cuenta que si nuestra negociación implica cosas muy específicas, detalladas y que se tienen que pensar, pues tal vez no queremos terminar rápido la reunión, porque lo que va a suceder probablemente si ponemos esa junta en viernes a las 5 de la tarde, es que la otra parte, como se quiere ir rápido, a lo mejor no nos permite llegar a un acuerdo y nos dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, pero continuamos el lunes. Y ahí ya perdimos todo el fin de semana. ¿Ok? Entonces, sí, como dice Giselle, si queremos terminar rápido, en viernes por la tarde estaría excelente. Pero hay ocasiones donde no queremos terminar rápido. Y en ese caso, lo más probable es que hagamos lo contrario, que sea el lunes por la mañana. Lunes a las 10 de la mañana vas iniciando la semana. Sin embargo, también se tienen muchos pendientes. A lo mejor es más conveniente un martes por la mañana. Eso es lo que yo recomiendo. Si va a ser una reunión específica y extenuante, un martes por la mañana es un poquito más ideal. No estás tan cansado el fin de semana, no es un lunes que todos odiamos, todo está bien en un martes, y no es tan tarde como para querer salir, estamos bien, incluso podemos invitar un almuerzo de negocios o una cosa similar. Es importante entonces entender esto. Y lo otro, el ambiente, que tiene que ver con el lugar en el cual estaremos negociando. En ocasiones preferimos negociar en nuestras instalaciones, en ocasiones en las instalaciones de la otra parte y en ocasiones en puntos neutrales. Esto también tiene que ver con el poder que se tiene dentro de la negociación. Nosotros tenemos poder
en cuanto al lugar en algunas ocasiones. Por ejemplo, si yo cito a una reunión de negocios a mi proveedor en mi empresa, pues es probable que pensemos que como yo estoy en mi empresa, tengo el poder. Sin embargo, como la otra parte viene y luego se va a ir, en cualquier momento la negociación que no le guste, se levanta y se va. Y pues yo me quedo ahí porque ya estoy en mi empresa. Y él se va porque pues, se va a su empresa. Entonces, hay que jugar también con ese tipo de aspectos de poder cuando estamos estableciendo un lugar para negociar. En mi caso, por ejemplo, les platico, usualmente cuando estamos tratando con algún tipo de acuerdo, bueno, con algún nuevo cliente, mejor dicho, de la empresa consultora en la cual, eh, pues bueno, soy socio, normalmente no hacemos la reunión ni en la empresa del cliente ni en la nuestra. Lo que hacemos es buscar un lugar intermedio, un lugar neutral. De manera que ninguno de los dos se sienta comprometido, ninguno de los dos se sienta presionado ni con poder. Y usualmente ese tipo de reuniones se hacen entonces o las hacemos en nuestro caso, en un restaurante o en alguna cafetería y similares. Si vemos que el proyecto nos interesa, pues entonces ya después en las siguientes reuniones vamos a alguna de las dos empresas. Si no nos interesa, ¿sabes qué? Hasta ahí la dejamos en ese punto neutral y se acabó. Entonces, pues bueno, se les sirve el tip, ahí les va. Bien, eso sería por la parte de planificación, ¿ok? Posteriormente viene el desarrollo de la negociación y por último viene el cierre. Pero eso los estaremos comentando en los siguientes días de la semana. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, nos vamos temprano. Y mañana estaremos continuando con los demás aspectos de este proceso, de estas etapas de la negociación. ¿Vale? Sería entonces todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Profe, en la entrega del caso, ¿los demás integrantes le tienen que dar en entregar o no es necesario, a pesar de que uno por equipo solo lo sube? No es obligatorio, pero si gustan, si les causa problema que aparezca una entregada, pues den la entrega. No hay ningún problema. Ok, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.